El temario del día de hoy incluye conversar sobre tipos de revisiones, revisiones sistemáticas, sus generalidades, la utilidad de las revisiones sistemáticas de la literatura, los tipos, la planificación, estrategias en la búsqueda, la extracción de datos, algunos software de apoyo y los análisis de datos. Vamos a partir entendiendo que existen distintos tipos de revisiones disponibles, ¿ya? Las revisiones vamos a separarlas en dos grandes grupos, aquellas revisiones sistemáticas y aquellas revisiones no sistemáticas. Dentro de las revisiones sistemáticas, también hay que evitar confusiones porque algunos hablan de sinónimos, como que la revisión sistemática fuera sinónimo de metaanálisis y no. El metaanálisis lo vamos a ver más adelante y es una técnica que puede o no puede aplicarse en una revisión sistemática de la literatura, pero eso no va a hacer que deje de ser una revisión sistemática en sí. Las revisiones sistemáticas se definen como un artículo que resume un número determinado de estudios primarios para poder generar conclusiones acerca de un tema específico, utilizando métodos específicos y sistemáticos en donde se identifican, se seleccionan y se evalúan críticamente las investigaciones primarias para lograr de esta forma extraer y analizar datos de los estudios incluidos en la revisión, donde los métodos estadísticos a los que vamos a llamar metaanálisis pueden o no pueden ser utilizados. ¿Cuáles son las características que tienen estas revisiones sistemáticas de la literatura? Es que va a haber una pregunta que está claramente definida. Vamos a realizar una búsqueda exhaustiva de la literatura científica, que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer una sistematización, un proceso detallado en función de este proceso en donde vamos a ir extrayendo los datos y siempre va a haber transparencia. Se van a ocupar criterios explícitos para evaluar la calidad de los estudios identificados. También vamos a poder analizar los resultados utilizando métodos validados que van a permitir evaluar apropiadamente las medidas del efecto. Vamos a buscar un enfoque práctico en donde vamos a estar normalmente orientados hacia la relevancia clínica que tiene ya específicamente en las intervenciones. Y además vamos a poder determinar el riesgo basal. Vamos a poder evaluar la aplicabilidad en distintos contextos clínicos, incorporando evidencia que ya han escrito y han realizado otros. Es por esto que nos va a permitir cierto tipo de aplicaciones, nos va a permitir valorar objetivamente la efectividad de una intervención, nos va a fundamentar la calidad asistencial y la ETESA, vamos a poder generar el desarrollo de guías de práctica clínica, vamos a utilizar por ende mejor los recursos que tenemos disponibles, podemos decidir qué cambios vamos a hacer en nuestras organizaciones en beneficio de nuestros pacientes, vamos a poder también priorizar ciertas áreas de investigación en función de la evidencia científica y vamos a orientar y documentar finalmente lo que es en los procesos de formación médica con evidencia de calidad. ¿Cuándo tenemos que realizarlas? Siempre tenemos que realizar este tipo de revisiones que parece tan sorprendente. Tenemos que realizarla cuando queremos conocer el tamaño real del efecto de una terapia, cuando queremos ver qué pasa con el efecto terapéutico, si es moderado o es pequeño y se desea incrementar este poder. Por ejemplo, tenemos varios estudios, pero no se logra un número de muestra adecuado en los estudios, entonces las revisiones sistemáticas me permiten sumar todos estos pacientes en un solo tipo de estudio, entendiendo que los estudios sean heterogéneos, es decir, homogéneos entre sí. Cuando tengo el objetivo de resumir esta información científica para aclarar algo específico de algún tema particular. Y como dije recientemente, cuando hay un tamaño de muestra que es muy difícil de alcanzar porque finalmente estoy hablando de un evento que involucra a pocos individuos. Finalmente, acá tenemos un ejemplo, una diferencia de efectividad entre dos técnicas quirúrgicas de un 5%. Para tener un 80% de probabilidad de obtener un valor de P menor a 0,05, es decir, estamos hablando de esta potencia, requeriríamos tratar un total de 3.208 pacientes. Se dan cuenta que cuando tenemos tratamientos que son mínimamente diferentes unos con otros en función de su efectividad, vamos a necesitar números altísimos.
¿Cuál es la probabilidad de que efectivamente logremos 3.208 pacientes? Y entendiendo que las técnicas quirúrgicas están bastante documentadas y los procedimientos son bastante similares, podemos entrar a pensar en hacer una revisión sistemática para responder esta interrogante. Por ende, ¿cuáles son las ventajas? Se basan en procesos sistemáticos, nos permiten conocer la magnitud del efecto de una intervención, nos permiten aumentar la precisión de estas estimaciones y reducir estos intervalos de confianza, ¿ya? Disminuyen el sesgo de selección y publicación, permiten generalizar resultados, permiten estudiar discrepancias en resultados de investigaciones y contestar preguntas no planteadas en estos estudios y facilitan, por ende, la toma de decisiones clínicas. Pero básicamente requieren de cierto tipo de diseños, ¿ya? De ensayos clínicos o de cohortes. No siempre, a veces también vamos a incorporar los otros, pero cuando estamos dentro del campo de las intervenciones, vamos a ser bastante exigentes en el tipo de diseños que vamos a considerar y en esta búsqueda que vamos a hacer nos vamos a dar cuenta que es poco lo que hay al respecto. Segundo es la heterogeneidad de los estudios primarios. ¿Ya? Normalmente se ocupan distintas técnicas en distintos contextos, ante distintas poblaciones, y eso va a generar una alta heterogeneidad que va a hacer que nuestros resultados no sean tan específicos. Finalmente, aún no existen normas estándar de cómo se deben conseguir los estudios primarios. Es por eso que cuando empezamos a revisar, nos damos cuenta que hay personas que consideran solo una base de datos, solo una búsqueda, hacen solo una búsqueda, hay personas que consideran más, entonces ahí todavía hay algunas discrepancias. Siempre vamos a tener sesgos asociados a la selección de estos estudios, ¿ya? ¿Por qué? Directamente asociado a que si no somos capaces de considerar bases de datos que sean representativas de toda la realidad, obviamente va a haber un sesgo en la selección. Sesgo en la exclusión, también secundario a las preferencias del investigador, por eso es importante tener procesos rigurosos en donde también se mantenga oculta la información sobre el artículo y sobre las fuentes de financiamiento. Y también puede haber una interpretación sesgada de los resultados. Es por eso que vamos a ver más adelante cómo existen una gran cantidad de instrumentos que nos permiten minimizar estos sesgos. Entonces, finalmente, la calidad de las revisiones sistemáticas también va a estar determinada por la calidad de los estudios primarios. ¿Por qué son tan importantes las revisiones sistemáticas? Si nos vamos a revisar pautas claves como los niveles de evidencia del Centro de Evidencia de Medicina de Oxford, nos encontramos que si es que tenemos preguntas asociadas a diagnóstico, preguntas asociadas a pronóstico, a los beneficios de un tratamiento, entre otras, la mayor evidencia se construye, la evidencia tipo 1, que tenemos ahí marcada con asterisco, la generan revisiones sistemáticas de la literatura, ¿ya? Y en algunos casos la evidencia tipo 2. También lo vemos en la clasificación que hace Sackett de los niveles de evidencia, ¿ya? Nos presenta 4 escenarios distintos y en cada uno de los escenarios, en la parte del grado de evidencia más alto, encontramos revisiones sistemáticas de la literatura, asociado obviamente a cada uno. Después, si nos vamos al grado de recomendación B, también encontramos en primer nivel de evidencia a las revisiones sistemáticas e incluso en el 3A, donde también encontramos revisiones sistemáticas. Entonces están siempre por sobre los estudios individuales, pero tienen que cumplir ciertas características. ¿Cuáles son los tipos de revisiones sistemáticas que existen? ¿Ya? Aquí básicamente no vamos a entrar a hablar demasiado porque tenemos un problema que está asociado a los tipos que vienen desde los ensayos clínicos, revisiones sistemáticas de estudios de cohorte, revisiones sistemáticas de diagnóstico, de estudios económicos, estudios observacionales, casos y controles, estudios de prevalencia, estudios de medición, de factores pronósticos. Ahí vamos a ir encontrando distintos tipos de revisiones sistemáticas. Y si se dan cuenta, acá también hay una mezcla entre el objetivo al cual pretende abordar la revisión desde el tipo de diseños que está considerando. Así que tenemos que también tener cierta expertise en metodología para poder definir el tipo, porque si no, la literatura básicamente va a entrar a confundirnos más que a ayudarnos. La planificación. ¿Cómo se debe planificar este proceso? Para la planificación nos van a ayudar las guías de lectura para las revisiones sistemáticas, ¿ya? Estas guías de lectura nos van a organizar para poder identificar la validez interna, es decir, qué tan válidos son los resultados,
la validez externa, cómo podrán los resultados ayudarme en el cuidado de la investigación, ¿ya? Y la posibilidad de hacer inferencias con esto, que implica cuáles van a ser específicamente estos resultados. ¿Qué guías podemos considerar? También existen los checklists que me van a ayudar al reporte de esta revisión sistemática, ¿ya? Dentro de estas guías tenemos checklists. Los checklists tenemos los más conocidos, que es el Prisma, que es directamente el que se ocupa cuando tengo revisiones sistemáticas de intervenciones. También tenemos uno directamente que realiza Cochrane para intervenciones. También tenemos el AMSTAR, que es otra opción. Tenemos cuando mis revisiones sistemáticas consideran estudios observacionales, tenemos AMUS, tenemos estudios observacionales etiológicos, tenemos COSMO, ensayos clínicos aleatorizados, tenemos Quorum, ¿ya? Y revisiones sistemáticas de instrumentos de medición con resultados reportados por los pacientes, que tenemos el grupo de COSME. Acá vamos a ver básicamente la más usada y la más conocida, que es Prisma. Ya básicamente ya dijimos que se había usado para efectos de intervenciones sanitarias, pero a veces la aplican indistintamente en otro tipo de investigaciones. Consta de 27 ítems. Su primera versión fue el 2009 y tiene una última versión del 2020. Esta es la lista, existe su versión en español también del 2021, en donde me va diciendo en cada una de las secciones qué es lo que debería contener. Por ejemplo, en el título me dice que debería identificar claramente en el título que es una revisión sistemática. ¿Ya? Por ejemplo, en las medidas de efecto me dice que tengo que especificar para cada desenlace cuál es la medida de efecto, por ejemplo, razón de riesgo, diferencia de medias, etcétera. Entonces me va ordenando en función de qué es lo que debería reportar y yo puedo ir revisando y haciendo una especie de ticket si estoy incorporando eso o no estoy incorporando eso, y obviamente me va a ayudar también, por ejemplo, la metodología para ir seleccionando qué es lo que debe aparecer, cuáles son los subtítulos que debo poner. Y siempre es muy bien visto que cuando voy a publicar mi revisión sistemática, yo reporte al inicio en función de qué checklist me guíe para la escritura de esto. Un proceso importante para el reporte de las revisiones sistemáticas es el flujograma. El flujograma es una fuente que me va a permitir la identificación de los registros desde la primera búsqueda en base de datos, nos podemos centrar ahí en la parte azul, hasta las publicaciones que fueron recuperadas, los estudios. Este es un flujograma que es bastante completo y normalmente no es el que se pone al final de las publicaciones, que lo vamos a ver más adelante. También podemos aplicar las escalas de calidad metodológica. Las escalas de calidad metodológica son instrumentos que ya no nos van a ayudar en el procedimiento de la escritura de mi revisión sistemática, sino que me van a ayudar en la revisión específica de cada uno de los estudios primarios, que son los resultados de mi revisión sistemática. ¿Ya? Y aquí obviamente voy a tener que aplicar la escala metodológica en función del tipo de diseño. Y si tengo distintos diseños en mi revisión sistemática, voy a tener que aplicar distintos tipos de escalas y eso va a tener que ir especificado. ¿Cuál escala es la que voy a aplicar? Eso lo va a determinar los intereses del lector. Hay escalas que son capaces de entregar información en función de clasificarla según el nivel de evidencia que está entregando, y hay otras que simplemente hablan de cumplimiento o no cumplimiento. ¿Ya? Ahí hay algunas. Es decir, antes de empezar esto, la idea es que también, como ayuda a esta escritura de mi revisión sistemática, sea capaz de definir cuál va a ser mi protocolo, ¿ya? También, así como es bien visto decir cuál es la guía de lectura crítica en función de la que me voy a orientar para la escritura de mi revisión sistemática, es importante también que reporte el registro de un protocolo antes de iniciada la revisión sistemática. ¿Sí? Y el protocolo va a ser un documento en donde se especifica la metodología que se va a usar para la revisión sistemática, donde se presenta de forma explícita detallando la justificación, el enfoque metodológico y los análisis que van a hacerse antes de la realización en sí. Este protocolo debe publicarse. ¿Dónde se puede publicar? Hay varias opciones para la publicación, ya dependiendo de las características del protocolo. No vamos a ahondar en cada uno de los lugares y posiblemente haya más que aquí no están mencionados,
pero los lugares en general más conocidos son Próspero y The Cochrane Library. Próspero es un registro que me permite registrar cualquier tipo de protocolo de revisión sistemática. Ojo, protocolo de revisión sistemática, no es donde voy a publicar después los resultados, ¿ya? El protocolo lo voy a publicar siempre y cuando no involucre experimentación animal, ¿ya? Entonces, y que no sea una revisión panorámica, que ese es otro tema que no vamos a tratar en esta presentación, ¿ya? Que las revisiones panorámicas no son revisiones sistemáticas de la literatura, son revisiones que tienen como objetivo hacer una descripción de algún tema en específico, pero con una estrategia sistemática de búsqueda y de extracción de los datos. Bien, entonces el protocolo, si es un protocolo de una revisión sistemática, si se dan cuenta, mano derecha puede ser de diagnóstico, epidemiológico, de intervenciones, de prevenciones, de pronóstico, todo eso son las opciones que tengo. También me permite, cuando yo voy a revisar a la fecha, el día de ayer, habían 269.832 protocolos registrados, ¿ya? También puedo revisar cuántos están todavía en proceso de realización, cuántos se han completado, cuántos ya están publicados y cuántos están prontos a actualizarse. En The Cochrane Library tenemos un total de 2.339 protocolos. ¿Por qué? Porque Cochrane funciona un poco distinto para el envío de los protocolos. Próspero es una plataforma abierta, por eso tiene una gran cantidad de protocolos. En cambio, Cochrane, cuando yo quiero hacer una revisión sistemática en Cochrane, que tiene es decir, características de ser súper exigentes con sus revisiones sistemáticas, tengo que enviar un tema y tiene que ser aprobado este tema por el grupo asociado a la temática. ¿Ya? Entonces, una vez que el grupo me asocia, se me autoriza poder hacer el registro de mi protocolo, que es obviamente obligatorio. Y ellos también tienen control en función de cómo lo hago. Los protocolos tienen que ser aceptados o no aceptados. Entonces, los protocolos, una vez que los acepta la revista, tiene un proceso que se demora, puede darme recomendaciones asociadas a las mejoras que debo hacer en este protocolo. ¿Ya? Entonces acá tenemos opciones. ¿Qué pasa? En Próspero se inicia el 2011, Cochrane es mucho más antiguo, Próspero incluye los protocolos Cochrane, en cambio Cochrane no incluye Próspero. En Próspero no permite después publicar las revisiones sistemáticas, en cambio en Cochrane sigo con el proceso de la publicación en el mismo sitio, el acceso en ambos es de forma gratuita, no tiene indexación, en cambio Cochrane sí tiene un factor de impacto y una indexación. Requisitos para el ingreso, no hay requisitos, en cambio tal cual como les dije, en Cochrane necesito proponerlo al jefe del grupo de estudio y esperar la aceptación de este. En Próspero nadie hace seguimiento, finalmente en Cochrane sí me exigen un tiempo. El pago es gratuito, en cambio se paga por la revisión en Cochrane. ¿Ya? El acceso, ingreso de forma gratuita, pero pago por la revisión, en cambio en Próspero no se paga. Y los creadores son el NIHR y en cambio los creadores son Cochrane. Las estrategias de búsqueda, ¿ya? Es importante que cuando estoy pensando en las estrategias de búsqueda tenga claro qué son los operadores booleanos, tengo claro que tengo que definir la palabra clave, tengo que tener claridad también que van a haber términos match, dex y entry y tengo que practicar, 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 ¿ya? Voy a tener que generar estrategias de búsqueda para todas las bases de datos o los buscadores que voy a considerar. Cada buscador tiene distintos términos claves. Ya existen los MET, existen los DEX, que son los de la Biblioteca Virtual de Salud, y existen los términos entry. Todos estos términos van a ser capaces de acceder de forma más rápida a las revistas que fueron asociadas a la temática. ¿Ya? Entonces tengo que incorporar tanto términos MET como términos libres, unirlos con AND, con OR, o que si con AND o con NOT, ¿ya? Y esto va a ir asociado a un acrónimo que les voy a mostrar a continuación. Las estrategias de búsqueda. Entonces, cuando tengo estrategias de búsqueda, puedo orientarme en función de una estrategia PICO, ya, que se refiere la P a participantes, la I a intervención, la C a comparador y la O a resultados,
Puedo hacer un PECO si es que no estoy en una revisión sistemática de intervención, sino que estoy viendo algo asociado a una exposición, ¿ya? Y también puedo delimitar letras como el tiempo en el que se va a realizar y el sitio en el que se va a realizar. Si voy a mirar las fuentes de información desde las cuales puedo obtener información, el 2014 existía este listado. De seguro que existen muchos más a la fecha, ¿ya? Entonces, finalmente, cuando vemos revisiones sistemáticas que tienen solamente 2 o 3 fuentes de búsqueda, tenemos que cuestionar qué tan sensible está siendo la búsqueda de la misma. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos una pregunta de investigación, tenemos su estrategia PECO, ¿ya? Y tenemos las diferentes estrategias de búsquedas en cada una de las bases de datos. Yo marqué con colores la estrategia de búsqueda de PubMed. ¿Por qué? Porque en la letra E podemos encontrar en azul todos los factores asociados a los factores predictores, ¿ya? Y en el resultado encontramos los asociados a mortalidad por accidentes de transporte, ¿ya? Por accidentes de tránsito. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no hay otras letras directamente? Porque no siempre es necesario especificar en cada una de las letras, pero sí me sirve para ordenar mis estrategias de búsqueda guiados idealmente por algún tipo de especialista en generar estrategias de búsqueda. Porque si se dan cuenta, la estrategia para PubMed, para Cielo, para la BBS y para WOS son distintas. Conservan esta estructura de ir uniendo cada una de las letras con AND o con OR, cada una de las palabras, pero son distintas. Y a la derecha tenemos una columna en verde que aparecen los resultados que se encontraron con cada una de las estrategias. La extracción de datos. ¿Cómo vamos a hacer la extracción de datos? La extracción de datos la vamos a realizar idealmente a través de un formulario para la obtención de estos datos. Y para esto deberíamos invertir tiempo y reflexionar en el diseño de este formulario, cosa de que nos ayude a futuro con los análisis de los datos. Esto es distinto entre los revisores, depende de las características de los mismos y cumple varias funciones. Deriva directamente de las preguntas de revisión y los criterios para evaluar la elegibilidad de los estudios, proporciona un resumen claro de esto que se puede aplicar informe a los estudios, es un registro histórico de la gran cantidad de decisiones y cambios, ¿ya? Y es la fuente de datos para la inclusión en un análisis. La extracción de datos. A pesar de que la tecnología y la inteligencia artificial directamente crecen en minuto a minuto, nunca un software va a poder reemplazar la lectura de un informe, ya que la información se presenta con terminologías bastante variables y se debe realizar un pilotaje en función de mi plantilla de extracción de datos para ver si está siendo capaz de identificar todo lo que necesito. Pero existen software a través de los cuales puedo apoyarme en este proceso. ¿Ya? Estos software yo los divido en 3. Hay software asociados a los gestores de referencias bibliográficas que me van a permitir el manejo de las referencias. Hay software específicos para metaanálisis o hay software que me permiten la extracción de los datos. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Son los gestores de referencias bibliográficas que me permiten crear, mantener, organizar, compartir las referencias bibliográficas de artículos de revista, libros o otro tipo de documentos a partir de distintas fuentes de información, bases de datos, catálogos, repositorios, páginas web, como vimos ese listado bastante grande. Y crean una especie de base de datos personalizada que me permite crear citas, crear bibliografías en documentos de trabajo y me permiten dar forma a referencias bibliográficas de acuerdo con diferentes estilos de citación. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo de uno de los gestores bibliográficos que se llama EndNote. EndNote me permite, por ejemplo, si es que yo estoy haciendo una búsqueda en PubMed, es decir, no es que EndNote me lo permita, en PubMed hay una opción que a través de la opción de guardar y crear archivo, yo puedo exportar estos datos y puedo abrirlos posteriormente en el gestor bibliográfico, así como se está viendo acá. Entonces yo tomo ese documento que me entregó EndNote y lo abro en mi gestor bibliográfico. Y aquí a la derecha puedo ver cómo yo puedo ir juntando en distintos grupos cuáles se refieren a escalas, cuáles son los que finalmente voy a incorporar,
cuáles voy sacando en cada una de las importaciones de datos de las distintas fuentes bibliográficas y ahí voy ordenando. Ahí está, quedan guardados en .ris y ahí los abro. Y para esto también me permite la opción de descartar los duplicados. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a buscar en distintas bases de datos, me voy a dar cuenta que lo que sucede es que voy a tener artículos duplicados y es importante que mi gestor bibliográfico me permita hacer una eliminación de la duplicación. Esto no implica que va a identificar todos los duplicados, pero sí va a estar bastante cerca de poder apoyarme y eliminar un poco de trabajo que es bastante complejo. Y acá está la parte de cómo en un texto, en un archivo en Word, me permite también ir citando tanto en el texto como hacer un listado al final de las referencias de algún artículo que yo tengo en mi fuente de datos de EndNote. Y ahí me permite EndNote arriba, tengo EndNote y me permite insertar una citación del listado cuando lo tengo conectado con Word, lo cita en el párrafo y luego también me hace un listado de referencias al final en el formato que yo le pido. Los gestores bibliográficos también tenemos a Mendeley, ¿ya? Mendeley es gratuito, me permite las mismas opciones que EndNote, así que no voy a entrar en el detalle. Otros gestores bibliográficos, ya tenemos Zotero, tenemos BibMe, EasyBib, RefWord, Citation Machine, BibTeX, Library Master. Esos son algunos y de seguro que a la fecha deben haber bastantes más. También tenemos la opción de otros tipos de recursos que ya no son gestores bibliográficos, sino que son software que me permiten la sistematización de la revisión sistemática. Aquí uno de los más conocidos es Redman, que ahora tiene una versión en línea, en donde yo parto desde el inicio describiendo características básicas de mi revisión, como hasta el proceso del metaanálisis, extrayendo datos, obtiene riesgo de sesgos, etc. También existe Covidence, ¿ya? Covidence requiere de pago y me permite también el proceso desde la importación de referencias que vemos en la parte superior, la lectura por parte de personas de forma independiente de los títulos y los abstracts, la lectura de los textos completos, que también es importante que siempre se haga de forma por lectores independientes, y la extracción de los datos, que también debe ser por parte de dos personas independientes y consultar a un tercero en caso de discrepancias. Además, ahí está el proceso de extracción en donde me dice cuántos en total se han hecho, cuántos se han empezado, cuántos le falta votos, entre otros. Y también me entrega, asociado a Prisma, un flujograma en donde yo parto desde cuántos estudios estuvieron en el proceso de screening inicial, cuántos fueron eliminados por duplicación. También me permite la eliminación por duplicación y me permite importar también cada una de las bases de datos en función de las bibliotecas en formato RIS, ¿ya? Me dice cuántos documentos se fueron a screening, cuántos documentos se leyeron en texto completo, ¿ya? ¿Y cuántos de esta lectura en texto completo fueron excluidos? Y aquí es importante que las características de exclusión que voy a dar de cada uno de los estudios coincida con mis criterios de exclusión, ¿ya? Y aquí a veces hay discrepancias, entonces me va haciendo el detalle que es importante señalar, no solamente cuántos se excluyeron en la parte de la lectura de texto completo, sino que por qué motivo, ¿sí? Y finalmente, en la parte final me dice cuántos estudios es decir, se incluyeron en la revisión. También tenemos Rayman, que también funciona en distintas plataformas y me permite el trabajo colaborativo entre distintos investigadores, ¿ya? Y hay otros. Hay otros y seguramente va a seguir creciendo el mundo de los software asociados a las revisiones sistemáticas que van creciendo año a año. ¿Cómo hago el proceso de análisis de datos? El análisis de datos, ya directamente, la llamamos a llamar en las revisiones sistemáticas metaanálisis. Es una combinación estadística de los resultados de dos o más estudios individuales. ¿Qué tengo que hacer? ¿Para qué lo voy a hacer un metaanálisis? Para incrementar la potencia estadística, como lo dije en el ejemplo anterior, para aumentar la precisión de los resultados, para responder preguntas que no han sido planteadas en estudios individuales,
para resolver controversias entre los estudios, para generar nuevas hipótesis. ¿Y cuándo no hacer? Cuando los estudios finalmente son clínicamente diferentes, cuando los estudios están sesgados y cuando tenemos sesgos asociados a la publicación en sí. ¿Qué preguntas claves? ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas claves que voy a tener cuando hago un metaanálisis? ¿Cuál es la dirección del efecto? ¿Cuál es el tamaño de este efecto? ¿Este efecto es consistente entre los estudios o es distinto entre ellos? ¿Y cuál es la fuerza de la evidencia del efecto? Estas valoraciones están basadas en las evaluaciones de diseño de estudio y el riesgo de sesgo. Vamos a ver el tema del riesgo de sesgo, pero primero directo al tema del metaanálisis. Cuando tengo que considerar una medida de efecto, primero tengo que ver si los resultados de mis revisiones son dicotómicos o son continuos. Y luego, en función de la heterogeneidad de estos estudios, voy a decidir si voy a aplicar un estadístico para efectos fijos o un estadístico para efectos aleatorios, tanto en resultados dicotómicos o continuos. Cuando la heterogeneidad es alta, voy a hacer algo para efectos aleatorios. Cuando la heterogeneidad es baja, voy a hacer algo para efectos fijos y ahí hay algunas opciones de los estadísticos. ¿Qué es la heterogeneidad? ¿Ya? Cuando los intervalos de confianza de los resultados individuales tienen escasa superposición, habitualmente indica la presencia de heterogeneidad estadística. Significa que están todos bastante desordenados. Por eso es que se ocupa la prueba chi cuadrado, que evalúa esta heterogeneidad a través de los diagramas de árbol, de los flujogramas. El valor P bajo nos proporciona indicios de que hay alta heterogeneidad. Su potencia estadística es baja cuando los estudios tienen un tamaño de muestra pequeño o son pocos. En estos casos se puede considerar un valor P menor a 0,10. Para probar el impacto de la heterogeneidad en el metaanálisis, también se utiliza el I cuadrado, que describe el porcentaje de la varianza en las estimaciones del efecto que se debe a la heterogeneidad en lugar de al error del muestreo, es decir, el error al azar. ¿Ya? Esta es la fórmula del I cuadrado y me va a decir qué tan importante es esta heterogeneidad. Si es menor al 40%, es poco importante la heterogeneidad que hay, entonces no está afectando los resultados. En función de esta heterogeneidad voy a decidir, ya lo dije, si aplico la prueba, el estadístico de efectos fijos para finalmente tener mi resultado asociado al efecto de estos estudios o los efectos aleatorios, cuando tengo alta heterogeneidad. Y el tau cuadrado representa la varianza entre estos estudios. Y en el metaanálisis, una vez que consigo mis resultados del metaanálisis, voy a tener que observar mi forest plot, mi diagrama de árbol, para ver la heterogeneidad y los intervalos de confianza. Voy a tener que interpretar el I cuadrado para asociar, para ver qué pasa con la varianza. Voy a tener que usar pruebas estadísticas como la chi cuadrado para la heterogeneidad. Y en caso que haya realizado un metaanálisis con modelos de efectos aleatorios, también puedo hacer tau cuadrado, la cual estima la varianza entre los tamaños del efecto del metaanálisis. ¿Qué es el forest plot o diagrama de árbol? ¿Ya? Es un gráfico que me muestra los resultados de cada estudio, los estimadores puntuales con sus respectivos intervalos de confianza y además me hace un resumen donde me entrega un estadístico global con un intervalo de confianza global. Aquí está el forest plot a la derecha. Entonces, cuando yo tengo un forest plot, acá tengo dos forest plot, dos análisis distintos. Un análisis asociado a efectos aleatorios y otro análisis asociado a efectos fijos. Acuerden que el efecto aleatorio implica que la homogeneidad fue, si la heterogeneidad fue alta. ¿Sí? Entonces, ¿qué aplico? ¿Cuál era la estadística que aplicaba en este? Era el tau cuadrado, que lo podemos ver abajo. ¿Ya? Tenemos un valor también de chi, tenemos un i cuadrado. ¿Ya? En donde podemos identificar cada una de las líneas. Acá están estudiando los estudios que se hicieron en Estados Unidos, un grupo de estudios donde el, el rombo negro me implica el tamaño global del efecto, ¿sí? ¿Qué implica esto? Hay una línea que está pasando por el 1, donde se valoran los riesgos relativos, en donde me señala que finalmente el rombo está tocando la línea, por lo que se supone que específicamente en Estados Unidos no habría efectos en función de la sustancia X versus placebo.
¿Ya? En Asia, ¿qué sucede? Los estudios muestran una tendencia hacia el otro lado. En los estudios en Asia asociados a esta sustancia X, ya la sustancia X sí tendría efectos sobre las personas, entonces donde no está tocando la línea del uno. Por eso es importante este análisis de grupos. Si nos vamos a ver el último rombo de abajo negro, nos damos cuenta que si los analizo todos en general y no hago este análisis de subgrupo, me quedo con la sensación de que no existe un efecto asociado a la sustancia X. Bien, en efectos fijos, si lo analizo en efectos fijos y me olvido de los estudios en función de su heterogeneidad, no me aparece el tau cuadrado, porque el tau cuadrado está asociado a efectos aleatorios. Me aparece el chi cuadrado con su respectivo valor P, y me aparece el I cuadrado que me habla de la heterogeneidad, que es igual al valor anterior, que me habla de una heterogeneidad que es considerable, es mayor al 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué debería aplicar? Efectos aleatorios por sobre efectos fijos. Entonces, al interpretar efectos aleatorios, ¿qué debería ser lo que interprete? ¿Qué es lo primero que voy a mirar? Heterogeneidad moderada, ya que es mayor a 40, por ende, debo ocupar efectos aleatorios. Eso me lo dice el I cuadrado. En segundo lugar, tengo que mirar mi chi cuadrado, donde me dice que con su valor P menor a 0,1 me señala que hay heterogeneidad también entre los estudios. Y finalmente voy a mirar el tamaño no significativo del Z para el conjunto completo, en donde me dice que el efecto no es significativo. Pero ¿qué pasa con los sesgos? En función de los sesgos, podemos ver que puede haber un sesgo sistemático o puede haber un sesgo aleatorio. Al sesgo aleatorio le vamos a llevar el error aleatorio y es el error que siempre vamos a considerar, ¿ya? Pero cuando hay un error sistemático, vamos a dudar de esta validez y vamos a ver que hay un sesgo. Hay tres clasificaciones de sesgo y pueden revisar la publicación del 2015 de la International Journal of Morphology sobre sesgo, en donde se explican de mayor forma los sesgos de selección, los sesgos de información y los sesgos de confusión, ¿ya? Cuando yo veo los sesgos, por ejemplo, aquí vuelvo a tener un forest plot en función de la distinto de los estudios. Por ejemplo, acá tengo los estudios que no se clasificaron por país, se clasificaron en función de estudios en donde se ocupaba el doble enmascaramiento y estudios en donde no se ocupaba en la parte inferior el doble enmascaramiento, y nos damos cuenta de la diferencia entre los estudios que utilizan enmascaramiento y los que no utilizan enmascaramiento. Entonces podemos decir finalmente, ¿se habrá hecho de verdad una randomización en función de los estudios? ¿Ya? Entre los del tratamiento y los control, ¿habrán sesgos en función del enmascaramiento? ¿Ya? Todo eso tenemos que preguntar. Entonces finalmente esto lleva a tener un sesgo, es decir, un error sistemático que va a hacer que mis resultados se orienten hacia cierta posición o cierto lugar en función del efecto. Para esto existe un gráfico que se llama el funnel plot, ¿ya? Que es un gráfico de dispersión de estos estudios asociado al análisis del sesgo de reporte. Este sesgo también se puede hacer en caso de que mis estudios sean altamente heterogéneos. También se puede aplicar Eiger de Beck y de Beck, se puede aplicar el método de Trim and Fill o métodos de selección específicos. El funnel plot es un gráfico que le llamamos el gráfico de embudo, en donde nosotros esperamos que el error sea aleatorio, como en la figura E, en donde en general los errores, las dispersiones no tienden a tener ningún tipo de forma, distinto de el gráfico de embudo que aparece en la F, en donde sí podemos observar cierta tendencia en los puntos a orientarse más hacia la derecha que hacia la izquierda. Bien, también existe dentro de la Cochrane una herramienta para el análisis de sesgos en donde voy haciendo una selección independiente a través de la lectura de cada uno de los estudios considerados, en donde pongo si hay un sesgo de selección, si hay un sesgo de identificación, si los datos están incompletos, y ahí me va dando las opciones, ¿ya? Y en función de eso me va marcando qué cantidad de sesgos tengo. Por ejemplo, acá hay un alto sesgo de selección de los resultados.
¿Y qué software me pueden apoyar en este análisis de metaanálisis específicamente? Existe una herramienta que es un complemento del Microsoft Excel que se llama MetaXL, que me permite hacer distintos tipos de metaanálisis. Acá vemos cómo se incorporan los datos de los estudios. Este es una revisión sistemática de estudios de prevalencia, en donde yo pongo el número de la población y el número específico de suicidios, y también pongo otras categorías como los años de los sujetos o los años, sí. Y luego el metaanálisis me va a entregar todas las herramientas que necesito, desde el gráfico de árbol, el dot-plot o el funnel plot asociado al análisis de prevalencia, que en este caso ocupa el estadístico global que se llama Q, por las características de mi revisión. También dentro de lo que es el IBM SPSS, también existe en las últimas versiones la opción de realizar metaanálisis, entregándome las pruebas basadas en regresión, preguntándome cuál es el estimador, preguntando si quiero ajustar en función de los errores, ¿sí? Y me va a entregar mi gráfico que le llama gráfico forestal, y me entrega en este caso la prueba de Eger, que se la pedí en función de la heterogeneidad alta de mis estudios para poder identificar los sesgos. También la herramienta de Redman no solamente sirve para sistematizar los procesos de la revisión sistemática, sino que también me permite los resultados asociados a el forest plot y a los otros gráficos directamente asociados a lo que son los metaanálisis con los mismos indicadores que vimos anteriormente, y me pregunta si mis resultados finalmente son dicotómicos o continuos. Muchas gracias por su atención. Esto es todo en función de esta unidad. Espero que les haya gustado y poder seguir aportando en la línea de la medicina basada en evidencia. Muchas gracias.